Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes y bienvenidos a la clase número 17 del curso Aprender la traducción del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a avanzar con los versículos 55, 56, 57 del segundo capítulo, el capítulo Bácara, la vaca. Empecemos como siempre con las palabras de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Y acordaos de cuando Moisés dijo a su pueblo: oh pueblo mío, en verdad habéis obrado mal con vosotros mismos, tomando al becerro para adorarlo. Volved pues a vuestro Creador y practicad la automortificación. Eso será lo mejor para vosotros ante vuestro Creador. Entonces Él volvió a vosotros con compasión, en verdad. Él es remisorio con compasión y es misericordioso. Ahora vamos a ver y analizar palabra por palabra la traducción de cada palabra. Entonces, wa'id y cuando, y la palabra ya vimos varias veces, id es para el pasado. Entonces, siempre cuando usamos id es una referencia que es para el pasado y da para el presente o el futuro. Qala, él dijo. Musa, Moisés, es decir, Moisés dijo, liaqawmihi, a su pueblo. Li es para, qawmun, pueblo, y hi es su, es el pronombre posesivo de él, es decir, su pueblo. Entonces, en realidad es qawmuhu, el pronombre es hu, pero como ya vimos varias veces, cuando viene con la preposición o una preposición, en ese caso con la preposición li, para, entonces la hu cambia en una hi. Qawmun es gente o pueblo. Entonces, le qawmihi, cuando Moisés dijo, literalmente sería para su pueblo. ¿Sí? En árabe siempre el verbo qala, decir, viene con la preposición para, ¿sí? Con li, que en español sería a, decirle a alguien algo, ¿no? Entonces, a su pueblo, qawmun, gente o pueblo. ¿Sí? Ya qawmi, ya es o, es una forma de empezar una conversación o llamar a una persona, a la persona o al referente que uno quiere referirse durante su conversación. Ya o, ¿sí? Qawmi, mi pueblo. ¿Sí? La misma palabra que ya vimos acá, qawmun, gente, un pueblo, qawmi es mi pueblo. ¿Sí? En realidad acá lo que falta es, y esa es una excepción, pero en realidad acá falta qawmi, que tendría venir una ya con sukun, ¿sí? Pero la palabra ya qawmi es una palabra fija que se usa mi pueblo, mi gente, ¿sí? Pero solamente si uno quiere decir mi pueblo, entonces acá tendría que uno largar o agregar una ya con sukun, que es mi pueblo, porque la mi en árabe es la agregación siempre ya con sukun, pero porque acá viene en combinación o es una expresión fija, siempre es con ya, entonces ya qawmi, más corto, ¿sí? O mi pueblo, o mi gente. Innakum, ciertamente ustedes. Inna, ciertamente, cum, el pronombre posesivo para ustedes, vosotros, y acá, pero en la función de un pronombre personal. Entonces, ustedes. Zalamtum, ustedes transgredieron. Zalama, él transgredió. Zulmun,
la transgresión, también en el contexto de oscuridad, pero zalamtum, ustedes transgredieron, anfusakum, su gente, o contra sí mismo. ¿Sí? Ustedes transgredieron contra su propio pueblo o contra sí mismo, ¿sí? Contra sus propias personas. ¿Sí? Nafsun literalmente significa ser humano, una vida, ¿sí? O nafsun también significa uno mismo, ¿sí? El mismo contexto como acá, sí mismo, y a ti, nafsun también es uno mismo, y anfus es el plural, es decir, es unos mismos, ¿sí? Cum es obviamente la misma terminación, el pronombre posesivo de vosotros, de ustedes. Bittihadikum. Bittihadikum es una palabra un poco más compleja porque bi es el pronombre, es la preposición que tiene el significado de con o por, ¿sí? Bi, por ejemplo, Bismillahi, el nombre, pero es con el nombre de Allah. Y acá bi en el contexto de por, ¿sí? Por haber tomado o por tomar. Ittihad es el infinitivo del verbo ajada, él tomó. Entonces, ittihad es el infinitivo que significa por tomar o por haber tomado. Cum, ustedes, ¿sí? Vosotros, el pronombre posesivo, eso es una forma en árabe muy particular que después del infinitivo se agrega el pronombre posesivo para indicar quién hizo esa acción del infinitivo. ¿Sí? En español no es común decir, por ejemplo, por ustedes o por su tomar, ¿sí? Eso sería literalmente lo que dice acá en árabe, pero obviamente en español no podemos así traducirlo uno a uno porque no existe esa forma de expresión. Pero lo que acá se quiere transmitir es por qué o por lo que ustedes habían tomado, ¿sí? O en ese contexto, por haber tomado, ¿sí? Y luego, cum sería ustedes, ¿no? Por lo que ustedes tomaron o habían tomado, ¿sí? Pero itihaz es infinitivo tomar y ajada es el tomó. Entonces, ellos transgredieron contra sí mismo, contra su propia persona, es decir, pecaron, ¿sí? O incluso transgredieron contra su pueblo, contra su gente. ¿Por qué? Y la razón viene acá, por haber tomado, ¿sí? El becerro, y obviamente en el contexto por haberlo tomado como un objeto de adoración, como un objeto de culto. Entonces, en ese contexto ellos pecaron o transgredieron contra ellos mismos por el acto de un acto politeísta, por haber cometido idolatría. Al-Ijla, el becerro. Fatubu, pues vuelvan, es el mandato, es un imperativo, pues vuelvan, ¿sí? Pues regresen. Taba, él volvió, y Atubu, él vuelve, y también en el contexto de arrepentimiento, pues vuelvan con arrepentimiento. ¿Sí? Taba no solamente significa volver, sino que es, el contexto literal es volver, pero siempre en el ámbito o en el contexto de volver con perdón, volver con gracia hacia alguien, volver con arrepentimiento. En ese contexto, entonces, pues vuelvan con arrepentimiento. Y la hacía, ¿sí? A o hacía la dirección Bari'ikum, su creador. Y Bari'un es uno de los atributos de Allah, de Dios en el Corán, que es creador y es el sinónimo de Khaliqun, que también ya vimos. Kum, su creador, ¿no? El pronombre posesivo. Faqtulu, pues maten. Qatala, él mató. Yaqtulu, él mata. Faqtulu es el imperativo, pues maten. Anfusakum, a su gente o sí mismo, literalmente. Obviamente es en ese contexto, maten a sí mismo. Obviamente no se refiere al suicidio, sino que es decir, maten a su propio ego, ¿sí? Maten a sus propias malas inclinaciones, que era la inclinación hacia la idolatría, hacia la adoración de un becerro. Entonces maten a tales deseos, a tales malas inclinaciones. Entonces acá muestra que la belleza del Corán, el contexto, anfus, nafsun, tiene obviamente varios significados, también gente, pero también uno mismo, sí mismo, ¿sí? Entonces maten
a sí mismo, a sus propios egos, a sus propios malos deseos. Nafsun, ser humana, también vida, también uno mismo, ¿sí? Uno de los significados, y kum es el pronombre posesivo de usted, de ustedes. Entonces vuelvan hacia Dios con arrepentimiento a través de matar a su propio ego, o después de matar su propio ego, sus malas inclinaciones, o matar sus pecados. Dalikum, eso, Heirun, mejor, ¿sí? O también Heirun significa algo bueno, ¿sí? Entonces, eso es mejor o es algo bueno, lakum, ¿sí? Para ustedes, ¿sí? Um, lakum, la, es en realidad el pronombre, la preposición li para, y cum es su o de ustedes, vosotros, ¿sí? Entonces, cum de usted, de vosotros, que sería su, por ejemplo, o para ustedes, y Heiron, mejor o es bueno. Entonces, bueno es mejor para ustedes, para vosotros. Ainda, cerca, ¿sí? Ainda es una preposición que significa cerca. Bari'ikum, de nuevo, la misma, cerca de su creador. Halikun es el sinónimo de creador. Bari'ikum es cerca o es mejor en ese contexto para ustedes cerca de su creador, ¿sí? En ese contexto, enfrente de su creador o ante su creador, ¿sí? En el contexto sería eso. Es decir, el arrepentimiento es mejor para ustedes ante su creador. Fataba, pues él volvió, ¿sí? Sobre ustedes, alá, sobre, aleikum, sobre ustedes, con la preposición, el pronombre posesivo, pues él volvió sobre ustedes con gracia, con compasión, con misericordia, ¿sí? No es solamente el acto de volver físicamente, sino que él estaba en el contexto de volver hacia alguien con una actitud, en ese caso, con compasión, con misericordia. Innahu, ciertamente él, huwa, él es, ¿sí? Acá es el pronombre posesivo, acá tenemos el pronombre personal. At-Tawwabu, el remisorio con compasión. Taba, él volvió, ¿sí? At-Tawwabu es uno, At-Tawwabu es uno de los atributos de Dios, ¿sí? El remisorio con compasión. Taba, él volvió. Ar-Rahim es el misericordioso, otro atributo de Allah. Rahima, él perdonó, ¿sí? At-Tawwabu, el remisorio con compasión, alguien que vuelve vuelve otra vez o varias veces hacia alguien con compasión, con misericordia, o vuelve muy seguido, muy frecuente hacia otra persona con compasión, con amor, con gracia. Entonces, uno de los atributos de Dios que constantemente, frecuentemente nos perdona y sigue perdonándonos y volviendo hacia nosotros con su misericordia, con su compasión. Ar-Rahim, él perdonó, literalmente y en el contexto de el misericordioso, Ar-Rahim. ¿Sí? Son los dos, uno de los dos atributos principales de Allah. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y acordaos de cuando dijisteis, oh Moisés, no creeremos en ti en absoluto mientras no veamos a Allah cara a cara. Entonces el rayo os arrebató mientras mirabais. Wa'id, y cuando, qultum, ustedes dijeron. Qala, él dijo, qultum, ustedes dijeron, ya Musa, oh Moisés, lan, no, ¿sí? Nu'mina, no creemos. En realidad viene juntos. Lan nu'mina, no creemos, pero esa lan es una referencia siempre hacia el futuro. Hacia una acción en el futuro. Y nu'minu literalmente significa nosotros creemos. Amana es, como ya vimos, él creyó. Yu'minu, él cree. Mu'minun, un creyente. Imanun es la fe.
Entonces nosotros no vamos a creer, ¿sí? Sería todo juntos, porque lan es siempre la negación de una acción en el futuro. Y luego, la K en vos o para vos, ¿sí? Li es la preposición para, K es el pronombre posesivo de vos, ¿sí? Tú. Entonces no vamos a creer en vos, ¿sí? Narallaha, ¿sí? Acá falta una palabra que sería hatta, ¿sí? Hatta, muy parecido, que es hasta, ¿sí? Acá la hatta, hasta, que es en realidad en español procede o viene del árabe. Hatta significa hasta, ¿sí? Nara, nosotros vemos, ¿sí? Ra'a, él vio, y Yara, él ve, Allah, a Allah, es decir, hasta que no vemos a Dios, ¿sí? No te vamos a creer, ¿sí? Y luego, cómo quieren ver a Dios? Yahratan, visiblemente, ¿sí? Abiertamente. Entonces dijeron que hasta que no vamos a ver a Dios visiblemente, abiertamente, no te vamos a creer, ¿sí? Um, Fa'ajadatkum, pues ella los agarró. ¿Sí? Fa, pues, ajadat, ella, cum, los agarró. ¿Sí? Ajadá, él tomó, él agarró, ¿sí? Él tomó, él agarró, ¿sí? Entonces, fa'ajadatkum, pues ella los agarró. As-sa'iqatu, el rayo o el castigo divino. Wa antum, mientras, y ustedes, ¿sí? Wa, mientras, y antum es el pronombre personal, ustedes, tanzurun, ustedes miran o miraban, ¿no? En el contexto. Nazara, él miró, y anzuru, él mira. El último versículo para la clase de hoy. Thumma, después, ba'athnakum, nosotros levantamos. Entonces seguimos. Thumma, el último versículo para la clase de hoy. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Acto seguido, os resucitamos después de vuestra muerte para que fuerais agradecidos. Thumma, después. Ba'athnakum, nosotros los levantamos. Ba'atha, él levantó. ¿Sí? Ba'athna, nosotros levantamos. Kum, a ustedes. ¿Sí? Vosotros. ¿Sí? Es el pronombre posesivo. Min, desde. Ba'di, después. Mautikum, su muerte. Después de su muerte. Mata, él murió, mautikum, su muerte, la'allakum, para que ustedes, como también el pronombre posesivo, como ya vimos varias veces, tashkurun, para que ustedes agradezcan. Tashkurun, literalmente ustedes agradecen. Shakara, él agradeció. Yashkuru, él agradece. Entonces, eso sería todo para la clase de hoy.